Te habla Mirta Núñez. Quisiera comentar contigo, quisiera que nos hables un poco. En la parte introductoria del informe se toma mucho en cuenta el concepto de la soberanía en la actualidad. Se dice de que en base a la soberanía como concepto asumido además a lo largo de muchos años, los estados han cometido una serie de violaciones a derechos humanos. Yo quisiera que nos hables un poquito más de esto, y cómo si se ve que de repente este tema o esta palabra, este concepto de Estado soberano para Amnistía o de repente está evolucionando o se necesita mutar a otro tipo de Estado. No sé, me gustaría que nos hables un poquito más. De acuerdo, sí. Es muy interesante lo que mencionas, Noelia, porque desde una perspectiva teórica, ¿no? Desde la perspectiva teórica del Estado, el fin del Estado, ¿verdad?, es el individuo, es el ser humano, ¿no? Sin embargo, sobre pretexto de mantener el Estado como Estado, o sea, como el status quo, como que aquello que de alguna u otra manera regula la sociedad, se ejerce el derecho de soberanía, ¿no? Sin embargo, este derecho de soberanía no puede ser ejercido en contra de los derechos fundamentales del ser humano, porque el Estado, como finalidad, tiene al ser humano mismo. Entonces, aparece aquí una especie de contradicción, porque sobre pretexto de la soberanía del Estado, se infringe y no se respetan los propios derechos humanos. Entonces, desde Amnistía Internacional, nuestra posición es clara al respecto. No se puede, sobre pretexto de la soberanía del Estado, agredir o transgredir los derechos humanos de cada uno de los individuos, porque el Estado mismo se debe al ciudadano, se debe al ser humano. Y entonces, visto desde esa perspectiva, muchos gobiernos, que el gobierno entendido ya como el ejercicio del aparato estatal en un determinado tiempo, atentan contra los derechos humanos. Casos, por ejemplo, como el de Guantánamo en Estados Unidos, que haciendo uso de su supuesta soberanía, infringe constantemente derechos fundamentales, y no solo en Estados Unidos, sino de personas alrededor del mundo, que según ellos son consideradas terroristas y que sin ningún proceso de por medio son finalmente llevadas y encarceladas en esta conocida cárcel Guantánamo sobre pretexto de la soberanía, sobre pretexto de la defensa nacional. Entonces, desde Amnistía, insisto, no podemos nosotros permitir, pues, que sobre pretexto de la soberanía del Estado se infrinjan los derechos humanos, ¿no? Y eso es parte, digamos, del enfoque que se recogía en la parte introductoria de este informe anual. Luis Alonso, algo más. Nos interesa mucho el tema de derechos sexuales y reproductivos. Tú sabes que el programa trata justamente de difundir los derechos sexuales y reproductivos. Sobre este tema, ¿qué denuncias interesantes trae este informe por parte de Amnistía Internacional? Primero decir que en el caso del Perú en particular, hay un principio que está reconocido en la Constitución, y es que se reconoce al Estado como un Estado laico. Y como tal, las ideologías que están en contra, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, si bien sean respetadas, no pueden supeditar, en todo caso, el mandato constitucional, que primero lo reconoce como un Estado laico, que segundo, en el caso, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, reconoce el derecho de la mujer para que pueda ejercer libremente cuando su vida, entendiendo, o su salud entendida como salud física y psicológica, ¿verdad?, estar en juego, pueda decidir libremente interrumpir o no su embarazo. En este caso en particular, cuando su vida y su salud están en riesgo o peligro. Entonces, en el caso de Perú, y ahí podríamos ir a analizar otros casos de manera internacional como el que se dio en El Salvador, en el caso del Perú es ejemplar, por ejemplo, lo que sucedió con el conocido caso de Karen Yantoy, en el cual una niña, entiendo que todavía no mayor de edad, tenía un embarazo en el cual el embrión se conocía que era anencefálico, y ella solicitó pues al Ministerio de Salud que pudiera interrumpir ese embarazo. Sin embargo, por no contar con protocolos para poder desarrollar ese tipo de intervenciones, finalmente se le obligó a que continúe con su embarazo, y después evidentemente
dio a luz, pero su hijo, ¿no? Como era encefálico, pues murió, sometiéndola a ella a un proceso que definitivamente ha atentado contra su salud psicológica, ¿no? Y más aún habiendo normativamente la facultad de poder intervenirlo, pero que por falta de este protocolo no se pudo realizar, ¿no? Entonces, este es un caso concreto en el Perú que ejemplifica cómo hay intervenciones por parte de instituciones en las decisiones soberanas de un Estado laico, y que Amnistía Internacional, su posición es justamente la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, ¿no? De todas las mujeres. Y Luis Alonso, ¿qué te merece, después de haber podido recoger y conocer este informe de Amnistía Internacional, el hecho de que en el plan de derechos humanos de nuestro Estado no se haya considerado las necesidades de la comunidad LGTB y tampoco el tema del aborto terapéutico? Bueno, definitivamente para Amnistía Internacional es infeliz que el propio plan de derechos humanos no reconozca derechos elementales de las comunidades LGTB y tampoco reconozca ni tampoco prevea posibilidades de poder defender y finalmente implementar procesos que permitan que los derechos sexuales y reproductivos también se respeten. Yo considero que aquí, como en todo en la vida, esto está ligado a ideologías, ¿no?, de las personas y de las instituciones a través de las cuales ellos hacen valer sus puntos de vista. Finalmente, el plan de derechos humanos no es sino reflejo de aquellas concertaciones que se han realizado en las mesas en las cuales se desarrolla ese tipo de planes, ¿no? Y lo que yo veo aquí es que al final ha primado, pues, una posición ideológica e institucional, posiblemente eclesial, ¿no?, para que no se incluyan estos derechos legítimos, ¿no? Y que por nuestro lado, lo que nos toca a nosotros, que también tenemos una posición, que es la posición de defensa de los derechos humanos, pues tenemos que hacer valer. Es inconcebible que un plan de derechos humanos no contemple, pues, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de las comunidades LGTB, ¿no? Así es. Luis Alonso, y para terminar, a mí me parece muy interesante el trabajo que desarrolló el año pasado Amnistía Internacional respecto del tema de comercio de armas. Me gustaría que nos comentes un poco. Sí, en efecto, Noelia, tanto aquí en Arequipa como en el Perú y en el mundo en general, Amnistía, no del año pasado, sino desde hace por lo menos una década, tiene una campaña, la campaña de armas bajo control. Y la campaña de armas bajo control lo que tiene como finalidad es poder regular el comercio de armas alrededor del mundo. Y esto tiene repercusiones de diferentes maneras. Una de las más domésticas es los problemas de seguridad ciudadana. Sin un correcto control de armas, muchas pistolas, metralletas, etcétera, terminan en manos de la delincuencia, ¿no? Terminan en manos de los fascinerosos que hacen que nuestras comunidades sean inseguras. Y de una manera o una escala mayor, y que se da, por ejemplo, o que se dio, por ejemplo, por un ejemplo, en el conflicto armado que nosotros tuvimos y que actualmente se da en países africanos en su mayoría, o que también, claro, ya sea África subsahariana o los que se conocen como los países que han sido parte de esta primavera árabe, tienen problemas porque justamente muchas armas de países productores como Alemania, como Estados Unidos, son vendidas de manera inescrupulosa a grupos armados que terminan generando genocidios, ¿no? Y que sin duda atenta, pues, contra los derechos humanos de muchas personas, porque finalmente los termina matando. Entonces, Amnistía, consciente de esto y con otras instituciones más, inició una campaña muy fuerte desde hace una década atrás, que podemos decir que al día de hoy ha tenido sus frutos, puesto que en el propio seno de las Naciones Unidas se ha firmado un tratado de control de armas que permite ahora poder regular de mejor manera el comercio de las mismas, ¿no? Y que podemos decir con satisfacción que Amnistía, conjuntamente con otras instituciones, ha logrado que esto finalmente sea una realidad, y que refleja que nuestro activismo, la incidencia, la sensibilización que hacemos a diferentes niveles, porque esto no es fruto de un día, sino de un trabajo planificado, que incluso genera
lobbies, en el buen sentido de la palabra, en el propio seno de las Naciones Unidas, finalmente ha tenido como resultado que tengamos un tratado de comercio de armas firmado por todos los países que son miembros de la ONU y que va a permitir que el comercio y el tráfico de las mismas no se siga dando. Así es. Luis Alonso, te agradecemos muchísimo la intervención que tienes en este programa hoy. Y además quería pedirte que llamaras a nuestros radioescuchas a que sean parte de Amnistía Internacional. Sí, muchas gracias más bien, Noelia, por el espacio y para aprovechar, ¿no?, para que todos los que nos escuchan por Radio Yaraví y a través del programa Sin Máscaras y que estén interesados en estos temas y que tengan, como se dice, ese bichito por querer hacer del mundo un mundo mejor, se sumen a Amnistía Internacional, que es una institución que tiene más de 50 años en el mundo y que tiene más de 3 millones de personas en diferentes países, para que conjuntamente con nosotros podamos seguir haciendo incidencia, seguir haciendo sensibilización de estos diferentes temas que hemos tocado, ¿no?, como es el Tratado de Control de Armas, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de comunidades LGTB, ¿verdad?, los derechos de personas, de comunidades que están siendo desalojadas forzosamente, los derechos de los migrantes. Tenemos una serie de campañas que desarrollamos durante todo el año y que estoy seguro que mientras seamos más vamos a poder tener mejores resultados. Así que la invitación está hecha a través de este medio y nos pueden contactar por el Facebook a través de Amnistía Internacional tal cual, o en la página web amnistiainternacional.pe. Discúlpame, Luis Alonso, estaríamos más contentos de que cada día más podamos tener más participantes. Algo más, ¿en esta página también pueden encontrar el informe? También existe un resumen ejecutivo del informe y información de todas las campañas, así como el nombre de los contactos de los coordinadores por departamento. Así que bueno, las puertas están abiertas, la información está dada y realmente, lo decimos con honestidad, esperamos poder contar con mayor cantidad de personas, porque la única manera que podemos hacer el cambio es a través de nosotros mismos, ¿no? Y mientras más seamos las personas comprometidas, en buena hora. Muchísimas gracias, Luis Alonso. Nos acompañó Luis Alonso Ortiz, miembro del Consejo Directivo de Amnistía Internacional.